Paz de Cristo, hermanos y amigos. Es un gusto saludarles esta tarde desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya. Estamos transmitiendo con el mensaje de la palabra de Dios en el gozo y alegría de estar conectados a través de las redes sociales. Y en ello, hermanos, nos alegramos en el poder esta semana seguir en esa bendición de la predicación de la palabra de Dios. Esta tarde tenemos el mensaje: todo comienza con Dios. Y vamos a ir a la palabra, vamos a estar en esa bendición de que la palabra hable a nuestras vidas y que podamos juntos estar en esa bendición. Vamos a leer en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 16, y vamos a partir de esta lectura meditar en el mensaje de la palabra de Dios. Colosenses 1:16 dice así la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A partir de este precioso verso, queremos meditar esta tarde en este mensaje: todo comienza en Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses, él trataba de guiarlos en esa bendición de permanecer en la palabra de Dios y en un asunto fundamental: la reconciliación del ser humano con Dios. Es decir, mi hermano y amigo, que tú y yo podamos estar reconciliados con Dios, que podamos ser llevados en la bendición de la palabra de vida que habla para nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de esta forma, estamos en esa bendición del plan que Dios tiene para nuestra vida. Y durante las siguientes semanas estaremos acercándonos en esa bendición de tener una vida con propósito, ser una iglesia con propósito, y que podamos poner nuestra mirada en lo que Dios ha llamado para nuestras vidas. Y iniciamos con este mensaje: todo comienza con Dios. Y lo primero que diríamos en ese asunto es que Dios es el creador de todas las cosas. El texto nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando estamos en ese principio precioso, nosotros debemos de reconocer que Dios es el creador. La ciencia trata de argumentar diferentes teorías acerca de cómo ha sido la creación, la evolución y tantas cosas que tratan de explicar, pero nosotros creemos firmemente que Dios es el creador de todas las cosas. Y tenemos en el mensaje de la palabra que dice que todo lo que hay, todas las cosas que hay en los cielos, todo lo que fue creado y que está en los cielos es obra de Dios. Ese diseño perfecto que nosotros podemos ver de todo lo que hay en los cielos, todo lo que alcanzamos nosotros a mirar en los cielos, las aves que vuelan, las nubes, todo este precioso concepto de atmósfera que tenemos en el planeta Tierra, y aún todo lo que está más allá de nuestra atmósfera, los planetas, las estrellas, nuestro sistema solar, las galaxias, todo ha sido creado por Dios. Todo lo que está en los cielos ha sido creado por la mano de Dios, en una arquitectura perfecta. Dios es el arquitecto de todo esto que vemos. No es una creación aleatoria, es con un diseño perfecto de parte de Dios. Y así como vemos esto en los cielos, lo mismo sucede en la tierra. Dios es el creador de todas las cosas que hay en la tierra. Y podemos nosotros mirar los montes, los ríos, los mares, todo es creación de Dios. La naturaleza es creación de Dios. Escucho a personas de repente decir: gracias a la vida, gracias a la naturaleza.
Sabemos que todo esto es creación de Dios, que Dios ha creado todo lo que hay en la tierra, los seres vivos, los animales en todas sus especies. Todo ha sido creado por Dios en un perfecto equilibrio. Y cuando vemos al ser humano, la composición del cuerpo humano que está aquí en la tierra es en un equilibrio perfecto de Dios. Cuando algo se desequilibra en nuestra vida, todo se vuelve un caos. Pero estamos en esa bendición de que Dios es el creador de todas las cosas que hay en la tierra. Y es, hermano, un principio que nosotros debemos de tener claro, porque en Dios comienzan todas las cosas. Y dice el apóstol Pablo en su explicación a los colosenses, visibles, todas las cosas que podemos ver, todas las cosas que nuestro sentido de la vista puede alcanzar a mirar, todo lo visible, lo que nosotros incluso diríamos todo lo palpable. Dios creó todo lo que nosotros podemos mirar. Y es una perfecta creación de Dios que podemos nosotros alcanzar a mirar. Pero no solamente lo que alcanzamos a mirar, sino lo invisible, lo que ni siquiera nuestros ojos alcanzan a ver, tal vez lo que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Todo es obra de Dios. Dios ha creado las cosas visibles y las cosas invisibles. Y cuando alguien siente el viento, cuando alguien siente el aire correr y toca nuestro ser, es algo invisible, que no alcanzamos a mirar, pero sabemos que ahí está y que existe. Y hay cosas tan pequeñas que no son visibles a nuestros ojos, que se crean aparatos para ver lo más pequeño, pero ahí está. Incluso lo que está en las profundidades del mar, que nosotros no alcanzamos a ver, ahí Dios sabemos que es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y después pasa el apóstol Pablo a hablar en otro orden de ideas y dice que también ha sido creado de Dios los tronos. Cuando habla de los tronos, habla de los lugares de poder, de los lugares de autoridad, donde alguien se sienta y dice, este es el gobierno que Dios me ha dado. Y pensamos en ellos, sí, como en los reyes, pero sobre todo en la forma moderna, lo vemos en los presidentes, en los primeros ministros, en todos los que están en autoridad sobre algún lugar, en esos tronos, en los tronos modernos. Ahí nosotros debemos de entender que Dios es el que permitió que hubiera esa distribución de poder, que Dios ha creado todos los tronos y que no hay autoridad si no es porque Dios lo ha permitido. Y en la carta a los romanos, el apóstol Pablo les dice, porque no hay autoridad sino la puesta por Dios. Y por eso nosotros debemos de someternos a la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Porque Él creó ese concepto, Él hizo ese concepto de los tronos, del gobierno, pero también de los dominios. Cuando alguien tiene dominio de alguna forma, es porque Dios permitió que haya ese dominio. Cuando alguien tiene una autoridad, es porque Dios permitió que tuviera esa autoridad. No es algo aleatorio, no es algo que sucedió, no es al azar, sino que es en un diseño perfecto de que Dios ha puesto el dominio de todas las cosas. Él creó ese concepto. Él permitió que hubiera autoridades. Él permitió que hubiera rangos de autoridad y que todo esto estuviese en la bendición de Dios. Así que, mis hermanos y amigos, qué precioso es mirar a Dios como el creador de todas las cosas. Pero algo más dice aquí el apóstol Pablo y que a mí me llena de gozo, porque dice que Dios en su creación también hizo los principados. Cuando hoy se habla de principados, principalmente en los asuntos espirituales y de guerra espiritual, y es que ahí hay un principado. Pero ¿saben qué? Sí, ahí puede haber un principado, pero ese principado está bajo el dominio de Dios, porque Dios lo creó y Dios tiene control de toda su creación. Y si hay un principado que se levanta aún en contra de la iglesia,
está sometido bajo el poder de Dios porque es creación de Dios. Igual las potestades. Dice el apóstol, sean principados, sean potestades, todo fue creado por la mano de Dios. Todo es la creación de Dios. Y entonces nosotros podemos mirar que toda autoridad espiritual está sometida a Dios. No puede haber una autoridad espiritual que esté fuera del dominio de Dios. Todo está bajo el dominio de Dios. Y cuando alguien con autoridad trata de combatir a la iglesia, nosotros recurrimos al Dios eterno y poderoso que creó todas estas cosas, y Dios toma control sobre eso. Por eso no puede haber un principado y una potestad que tenga más autoridad que Dios. Dios tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Y si nosotros estamos moviéndonos en el poder del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios toma potestad y autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Estamos en esa bendición de lo que Dios ya está haciendo en favor de su iglesia. Y entonces entenderíamos en este texto que si todo fue creado por medio de Él y para Él, el segundo asunto es que no se trata de nosotros. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, no es un asunto que se trate de nosotros. No es un asunto que nosotros hayamos pensado. La vida del ser humano no es un diseño humano, es un diseño divino. Nuestra vida no se trata de que nosotros creamos la genética, creamos los diseños humanos. No, es Dios el que creó todas las cosas. Sin embargo, el ser humano ha tenido una actitud egocéntrica, ha dado espacio al egocentrismo, y en ese egocentrismo él se ha puesto en el centro. Su ego es el centro. Dice, es que primero yo, después yo y al final yo. Y entonces hay un egocentrismo en este asunto. Hay un egocentrismo que hace que el hombre tome control o pretenda tomar el control de todas las cosas. Pero nosotros miramos aquí que hay un problema. Cuando una persona, hombre o mujer, vive en el egocentrismo, siempre va a estar pensando que lo que él hace es lo perfecto. Todos los demás en derredor se equivocan, pero lo que él hace, eso es lo perfecto. Y entonces hay un problema, hay una distorsión, porque su ego es el que toma el control. Su ego es el que toma el dominio. Y entonces él piensa que todo el mundo gira en derredor de él. Tal vez, mi hermano y amigo que estás escuchando este mensaje, tú has llegado a pensar que todo el mundo gira en torno a ti, que tu familia gira en torno a ti, que en el trabajo o en la escuela donde tú estás, todo debe de girar en torno a ti, que todo el mundo gira en torno a tu forma de pensar, y que entonces todos se deben de ajustar a lo que tú piensas, que todos deben de hacer las cosas como tú lo estás considerando. Y ese egocentrismo se ve alimentado cuando alguien tiene un poco de conocimiento y las personas se acercan a consultarle y decir, oye, ¿cómo es este asunto? Oye, ¿cómo es aquel otro asunto? Y entonces el egocentrismo dice, claro, ya ven, si yo soy el maestro de ustedes, si yo soy el que les enseña, si yo soy el que tiene el conocimiento. Y entonces ese ego crece. Y ese egocentrismo hace que la persona se sienta que él es el centro de todo lo que sucede. Y en esta línea de pensamiento hay una corriente en esta época posmoderna que nos ha atacado con mucha fuerza. Diríamos que desde la Segunda Guerra Mundial, todas las generaciones que han venido después de la Segunda Guerra Mundial han sido impactadas por el hedonismo. Esta corriente filosófica que hace que la persona piense solamente en satisfacer sus propias necesidades, en darse gusto a sí mismo. Tal vez haya otras, y claro que lo hay en otras épocas de la historia, que el hedonismo ha tomado precedencia, pero hoy lo vemos muy fuertemente reflejado en esta sociedad actual, donde
la búsqueda de las personas es solamente satisfacer sus propios deseos. No importa cuántas cosas tenga que hacer, no importa cuántas personas tenga que derribar, destruir, pisotear, lo único que le interesa es satisfacer sus propias necesidades. Incluso puede mentir, puede robar, puede atentar contra otros, siempre y cuando esa persona diga, pero yo estoy bien. Y aquí lo importante es que yo me sienta bien. Este pensamiento hedonista abraza la vida de las personas y los distorsiona de la realidad. No son capaces de pensar en el bienestar del otro. No son capaces de pensar en la prosperidad y el bienestar de otra persona, porque están centrados solamente en que ellos estén bien. Y vemos hoy una clase empresarial, una clase de gobernantes dominados por el hedonismo, donde solamente quieren sacar provecho para sí mismos. Y eso ha hecho que se desarrolle corrupción, que se desarrollen luchas de poder, que se desarrollen tantas distorsiones, tan solo porque esa persona está buscando que merezca. Hace algunos años escuchaba yo la entrevista a una persona que había cometido fraude y él decía, es que yo merezco todos estos lujos. Yo me lo merezco y no importa qué tenga que hacer, yo merezco vivir lujosamente. Y entonces las personas inundadas de un pensamiento hedonista, lo único que les importa es estar bien, satisfacerse, engordar sus cuentas bancarias, presumir sus casas, sus vehículos, presumir sus símbolos de éxito, porque eso les da placer. Y entonces este pensamiento hedonista impregna la vida de la sociedad y se vuelve una pugna constante en a ver quién tiene una mejor satisfacción. Y esto es lo que ha dado espacio para que se desarrollen fuertemente los vicios, las adicciones de alcohol, de drogadicción, porque solamente están tratando de satisfacerse a sí mismos, a costa incluso de destruir sus propios cuerpos. Pero cuando nosotros entendemos que todo esto no se trata de nosotros, podemos volver a ese comienzo que está en Dios. Con tristeza hemos visto que aún en los ambientes cristianos se ha introducido una corriente antropocentrista. Es decir, que el ser humano toma el centro de todas las cosas. Incluso se ha quitado a Dios del centro y se pone el ser humano en el centro de todas las cosas. Y podemos ver incluso alabanzas contemporáneas o incluso hasta un poco antiguas que ya no le están dando la gloria a Dios, sino que se están preocupando por lo que el ser humano siente, por lo que el ser humano está viviendo. Y entonces van y buscan en la palabra algo que tenga un parecido. Dicen, es que Dios está pensando en mí. Y claro, sabemos que Dios piensa en nosotros, pero no es para que nosotros tomemos el centro de atención. No es para que nosotros nos volvamos el centro del pensamiento. Esto no se trata de nosotros como seres humanos. Esto no se trata de que nosotros sobresalgamos incluso como pastores. No se trata de que mi nombre sea puesto en alto por lo que Dios hace en mi vida. Es que nosotros exaltemos el nombre de Jesucristo y sea puesto en alto en la bendición de lo que Dios tiene para el ser humano. Pero la idea antropocentrista pone al hombre como eje. Ya no es cristocéntrica la predicación, ahora es con el hombre como principio de las cosas. Y por eso escuchamos mensajes que dicen, lo que Dios quiere es que tú estés bien, lo que Dios quiere es que a ti te vaya bien. Y ya no son los principios de arrepentimiento y de salvación y vida eterna que impactan la vida del ser humano, sino ese alimentar el hedonismo de su corazón y decir, es que Dios vino a morir en la cruz del Calvario para mí. Sí, Él vino a darnos salvación y vida eterna, pero no nos vuelve el centro del pensamiento, nos hace discípulos
de Él para que aprendamos a vivir como Él manda. Por eso, hermano, esto no se trata de nosotros, sino que, y es lo tercero que queremos enfatizar, debemos de centrarnos en Dios. Nuestra fe tiene que estar centrada en Dios, nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, todas nuestras actitudes tienen que estar centradas en Dios, todo lo que nosotros pensamos, diseñamos y movemos tiene que estar centrado en Dios. Cuando una persona está centrada en sí mismo, se olvida de los principios de Dios. Pero si nosotros nos centramos en lo que Dios ha venido a hacer para nosotros, podemos estar moviéndonos en esa preciosa bendición de lo que Él trae para nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de ejercer una fe cristocéntrica. Nuestra fe debe de ser cristocéntrica, es decir, que Cristo sea el centro de nuestra fe. Hoy hay muchas personas que tergiversan el principio de fe y como han puesto su creencia en otras cosas, en imágenes, en un médico, en una institución, en un personaje, piensan que eso es fe. La fe solamente puede estar en nuestra relación con Dios. Una fe hacia el Dios eterno y todopoderoso. Una fe, y lo dice el apóstol Juan, en el unigénito Hijo de Dios. La única forma en que nosotros encontremos salvación y vida eterna es con una fe cristocéntrica. Una fe que está centrada en nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigo, tú y yo tenemos que estar centrados en Dios. Nuestra vida tiene que estar enfocada en Dios. Y cuando nosotros tenemos esa fe cristocéntrica, estamos en la vía correcta. Pero me es muy triste escuchar cuando una persona pone su fe en el pastor, pone su fe en un llamado apóstol, pone su fe en un dirigente religioso. No puede nuestra fe ser puesta en personas. No puede nuestra fe ser puesta en alguien que predica la palabra. Lejos sea que nosotros estemos tratando de que la gente tenga fe en nosotros. La fe tiene que ser cristocéntrica, centrada únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien desarrolla una fe de esta manera, es que está centrando su vivencia en Dios. Es que está siendo guiado en una vivencia con Dios. Debemos nosotros tener una vida pensada en los propósitos de Dios. Mi hermano y amigo, tu vida tiene que estar pensada en los propósitos de Dios. Una de las cosas que nos sucede como seres humanos es que hacemos planes y pensamos nuestra vida con propósitos personales y a veces vanos, completamente vanos. Y entonces nuestro propósito está en, es que a mí me gusta tomar, no, es que a mí me gusta divertirme, no, es que yo estoy pensando en alcanzar el éxito profesional, no, es que yo estoy queriendo conocer todo el mundo. Y entonces nuestros propósitos están pensados en imágenes humanas, en conceptos creados por el ser humano. Pero cuando una vida está pensada en los propósitos de Dios, vemos un enfoque que busca a Dios. Vemos un enfoque que quiere seguir el camino de Dios. Vemos ese enfoque que nos acerca en lo que Dios ha planeado para nosotros. Y si tú no conoces los planes de Dios, si tú no conoces los propósitos de Dios para tu vida, necesitas acercarte y decirle: Señor, necesito que tú me muestres cuál es el camino que tú diseñaste para mí, cuál es el camino que tú pensaste que yo debo de seguir, y que estemos nosotros enfocados, centrados en los propósitos de Dios. Cuando alguien está centrado de esta forma en Dios, obedecer los mandamientos es muy sencillo. Obedecer los mandamientos es muy natural. Obedecer los mandamientos se vuelve algo muy, muy sencillo, porque está en la bendición de que Dios ha diseñado para su vida. Y entonces obedecer sus mandamientos se vuelve algo muy natural. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos:
si me amas, guarda los mandamientos. Si nosotros decimos amar a Dios, no debemos de tener ningún problema en obedecer sus mandamientos, en obedecer a lo que Dios ya ha puesto para nuestra vida. Esa es una vida centrada en Dios. Cuando vemos nosotros los 10 mandamientos, cuando vemos la relectura de estos mandamientos en el capítulo 5 de Mateo y decimos, oh sí, Dios, yo necesito vivir como tú me lo estás indicando. Pero cuando alguien solamente quiere satisfacer sus propios deseos, no le importan los mandamientos, no le importa lo que Dios está haciendo para nuestra vida. Es por eso, mi hermano y amigo, que la iglesia debe de estar moldeada por los principios de Dios. La iglesia debe de estar moldeada por los que Dios ya ha hecho para nuestra vida en sus principios. Necesitamos estar en esa bendición, en lo que Dios ya ha hecho para nosotros. Así que estamos en esa preciosa bendición. Vamos a hacer una pausa técnica. Estamos en esa bendición. Así que la iglesia, al estar modelada por los principios de Dios, es guiada en la bendición que viene de lo alto. Es guiada en la bendición que Dios ha diseñado. Mi hermano y amigo, Dios nos ha llamado para que nuestra vida se enfoque en las cosas que Dios ha preparado de antemano. Las buenas obras que están preparadas y que, hermano, debemos de ir ahí. Mi amigo, tenemos que buscarlas y tener la conciencia de que todas las cosas comienzan en Dios. Que si nosotros estamos en esa conciencia de que todo comienza en Dios, esto nos permite enfocarnos de forma adecuada, darle la gloria y toda la honra a nuestro Señor y servirlo de todo corazón. Si tú no has mirado que todo comienza en Dios, con mucha facilidad vas a decir, yo logré esto, es que yo hice aquello. Pero cuando tú puedes darle la gloria a Dios de todas las cosas que están sucediendo, entonces tú vas a poder poner a Dios como el principio, como el fundamento, como la base de todo lo que está sucediendo en tu vida, de lo que está pasando en tu derredor. Por eso es importantísimo que tú estés enfocado en lo que Dios ha hecho para tu vida, que Él es el creador de todas las cosas y que todo esto que nosotros vemos no se trata de mí, no se trata de nosotros, que debemos de centrarnos en Dios. Cuando una vida puede centrarse en Dios, abrimos la puerta a que las bendiciones fluyan de una forma sobrenatural. Por eso quiero invitarte esta tarde, que tú le digas, Señor, llévame al comienzo, llévame al principio. Quiero que mi vida sea gobernada en este precioso principio. Te invito a que oremos esta tarde y que tú le digas a Dios, Señor, ponme en tus propósitos. Ponme, Señor, en las cosas que tú estás queriendo hacer conmigo. Oremos. Señor Jesucristo, esta tarde nos acercamos delante de tu presencia y queremos, Señor, exaltar y bendecir tu nombre y presentarte, Señor, nuestras vidas en adoración, presentarte nuestras vidas, Señor, y sé que en ellos, Señor, no solamente me bendecirás en esta tierra, sino que añadirás en la eternidad
la bendición de estar contigo. Señor, gracias. Muchas gracias por lo que tú sigues haciendo. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Y tenemos la bendición de que Dios está obrando en nosotros. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Hermanos, seguimos comunicados en la bendición del Señor. Seguimos comunicados en lo que Dios está haciendo para nosotros y que podamos movernos en los planes de Dios, ser llevados en la bendición que Dios tiene. Y que tú tengas muy presente que todo comienza con Dios. Así que permite que Dios llene tu vida. Te invitamos a que sigas nuestras transmisiones todos los miércoles como hoy, miércoles y viernes en punto de las 7 de la tarde, y que podamos estudiar, llenarnos de la palabra de Dios. Y los domingos en punto de las 9 de la mañana, para que estemos en esa bendición de recibir el mensaje de la palabra para nuestras vidas. Síguenos en nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, y que podamos interactuar a través de ella. Manda tus necesidades, manda tus preguntas para que podamos ayudarte. También estamos en contacto a través de Instagram, @IAFCJ Tlapacoya, y en nuestro canal de YouTube, donde puedes ver todos estos mensajes, IAFCJ Tlapacoya. Comparte con nuestros amigos, suscríbete al canal y que podamos estar interactuando en el nombre del Señor. Hermanos y amigos, nuestro deseo es que Dios les bendiga y que sigamos en la bendición de nuestro Señor.